Le dispararon al gordo Arce en plena calle de Tlaquepaque, mientras Harfuch lanzaba una cacería brutal contra los influencers del CJNG. El delincuente voló de su camioneta antes de que el humo y el miedo llenaran la avenida. La caída del gordo Arce fue solo la chispa que encendió una guerra que romperá toda la red criminal mexicana. El silencio, que se rompió en Tlaquepaque. La tarde del 15 de abril no fue una tarde cualquiera. Tlaquepaque, acostumbrado a su mezcla de tradición y modernidad, se estremeció de una manera que pocas veces había sentido. El cruce de Ramón Martínez Mora con Avenida Hidalgo se transformó en un escenario brutal. No hubo advertencias, no hubo tregua. Solo ráfagas secas, gritos ahogados y un estruendo que dejó la Jeep Rubicon hecha pedazos. Antes de adentrarnos en esto, está claro que la realidad es mucho peor de lo que cualquiera pudo imaginar. Y esto no será lo único que te dejará sin aliento. El ataque no fue un acto impulsivo, tampoco un mero ajuste de cuentas. Fue una ejecución planeada con una precisión quirúrgica, un mensaje escrito en sangre dirigido no solo a un hombre, sino a toda una estructura que había creído intocable. El objetivo no era un desconocido. Era el gordo Arce, polémico creador de contenido, íntimo de Marquitos Toys, operador del espectáculo oscuro que se alimentaba a la sombra del cártel Jalisco Nueva Generación. La escena dejó a todos congelados. Uno de los acompañantes del gordo Arce voló literalmente por los aires, cayendo sobre el techo de una purificadora de agua. Otro, herido de gravedad, apenas logró arrastrarse hasta una azotea donde quedó inmóvil. El vehículo, símbolo de ostentación y arrogancia, terminó convertido en un colador de impactos de alto calibre. Nadie en el área se atrevió a acercarse. Nadie. Todos sabían que aquel ataque era el anuncio de que el pacto tácito de inmunidad para los narcoinfluencers había terminado. Pero donde muchos solo vieron una balacera más, Omar García Harfuch vio una grieta, vio una oportunidad. Desde su base en la capital, la noticia llegó como una alarma de nivel máximo, no por el valor individual del gordo Arce, sino por lo que representaba, una pieza clave en el tablero de comunicación clandestina que durante años había normalizado y glorificado el mundo criminal en las pantallas de los más jóvenes. Harfuch, que llevaba meses reuniendo expedientes silenciosamente, entendió algo en cuestión de minutos. El ataque no venía del CJNG, no era un acto interno. El tipo de vehículos, el método de ejecución, la forma de escape. Todo indicaba que la Malliza, como se conoce a las fuerzas del Pacífico, había puesto pie firme en Jalisco. Eso rompía el equilibrio del crimen en el país. Eso era dinamita pura. Mientras en Tlaquepaque la conmoción apenas comenzaba a asomar, Harfuch ya tenía en marcha su respuesta. No iba a esperar confirmaciones burocráticas. No necesitaba nombres en papeles oficiales. Solo necesitaba objetivos. En menos de 4 horas, un escuadrón de reconocimiento se desplegó discretamente por la zona cero. Pero este operativo no era administrativo. Era una operación de guerra. La orden fue clara y brutal. Identificar, localizar y aniquilar las células mediáticas que habían florecido bajo el manto de impunidad de los narcoinfluencers. La noche de ese mismo martes, drones tácticos comenzaron a sobrevolar la colonia López Cotilla. Equipados con cámaras térmicas y sensores de movimiento, no estaban allí para filmar evidencia. Estaban para cazar. Cada cruce de datos, cada conversación interceptada, cada movimiento sospechoso era analizado con precisión quirúrgica. La zona fue sellada de forma invisible. Vehículos oficiales sin logotipos, provenientes de Tepic, Michoacán y Ciudad de México, se infiltraron en las calles como sombras. Mientras tanto, un testimonio anónimo estremeció los informes de inteligencia. 2 días antes del atentado, el gordo Arce había tenido una reunión clandestina con operadores de la Chapiza. Venían de Culiacán, usaban identidades falsas, llevaban escoltas clonadas. Buscaban grabar un episodio especial, una narcofiesta en pleno Zapopan. Harfuch soltó el expediente. Ordenó la verificación satelital. Lo que recibió confirmó sus peores sospechas. Un convoy no identificado había cruzado carreteras federales protegido por patrullas apócrifas. Su punto de llegada, el perímetro exacto donde, 48 horas después, caería el gordo Arce. La respuesta fue inmediata. Mientras el común de la gente dormía, Tlaquepaque amanecía sellado.
sin sirenas, sin luces rojas, solo con unidades tácticas ocupando las azoteas, solo con francotiradores esperando una señal. Harfuch no buscaba sobrevivientes del ataque, no buscaba recuperar pruebas, buscaba los cerebros, buscaba la raíz del cáncer que había envilecido la cultura popular, porque él sabía algo que pocos entendían. En esta guerra no se gana solo eliminando soldados, se gana exterminando las ideas. Y esa madrugada, bajo la luz de los focos tácticos, comenzó la primera cirugía de limpieza, la cacería invisible. Mientras el eco de los disparos se apagaba en las calles, una operación silenciosa comenzaba a tomar forma. No era una venganza desbordada, era un acto quirúrgico, meticuloso, pensado para desmantelar la maquinaria que había sostenido durante años el culto a la violencia. La primera pista surgió de la bodega improvisada que servía como cuartel de producción audiovisual en la colonia López Cotilla. Allí no encontraron escondites comunes. Encontraron sets de grabación disfrazados de casas abandonadas, cámaras de alta definición camufladas tras paredes falsas, computadoras conectadas a redes de transmisión privada. Cada objeto era una pieza más del engranaje mediático narco. No hubo resistencia prolongada. Los encargados sabían que el golpe no venía de los de siempre. Sabían que quien se movía esa noche no traía órdenes de captura, traía licencias de erradicación. En menos de 10 minutos, 4 cuerpos quedaron tendidos. Un sobreviviente, apenas consciente, balbuceó nombres, ubicaciones, jerarquías. Los datos obtenidos fueron dinamita pura. Nombres de figuras públicas, influencers regionales, músicos con miles de seguidores, todos vinculados a estructuras de propaganda criminal. No era improvisación, era una estrategia consolidada. Infiltrar el entretenimiento para glorificar la barbarie. Entre los documentos encontrados sobresalía una lista. En la parte superior, un nombre estaba subrayado y luego tachado con violencia. El Gordo Arce. El ataque no había sido casualidad. Había sido ejecución programada. Un ajuste de cuentas interno disfrazado de venganza externa. Harfuch entendió el mensaje. El CJNG estaba resquebrajándose. No por enfrentamientos directos, sino por infiltraciones, traiciones silenciosas, fracturas internas que apenas comenzaban a hacerse visibles. El narco ya no solo peleaba por territorio físico, ahora peleaba también por control narrativo. Con la lista en mano, Harfuch aceleró la segunda fase de su operación. No bastaba con capturar a los emisarios. Había que cortar la cabeza de la serpiente. Había que silenciar las bocas que aún podían sembrar el culto a la muerte en miles de mentes vulnerables. En menos de 36 horas, 5 municipios cayeron bajo su radar. En Tonalá, un operador de contenido fue asegurado junto con material sensible, videos inéditos, grabaciones de fiestas clandestinas, mensajes cifrados dirigidos a redes de distribución digital. Cada dispositivo era un hilo que llevaba a una red más amplia. En Tlajomulco, un imitador de Marquitos Toys con más de 1 millón de seguidores fue interceptado en su domicilio. La captura no fue azarosa. Las autoridades ya sabían que su contenido replicaba códigos, gestos, discursos diseñados para glorificar jefes de plaza. Su caída abrió nuevas rutas de investigación. En Zapopan, la captura de una camioneta blindada reveló un botín aún más valioso. 14 teléfonos con información cifrada, contactos de funcionarios públicos, rutas de pagos ilegales, grabaciones privadas que documentaban encuentros secretos entre operadores mediáticos y células armadas. Pero el hallazgo más perturbador ocurrió en El Salto. Una operación encubierta descubrió un set de grabación clandestino. Allí, corridos dedicados a cabecillas criminales eran producidos como si fueran éxitos comerciales. Escenarios artificiales recreaban enfrentamientos armados. Músicos empuñaban armas reales mientras entonaban letras de sangre. La violencia no se ocultaba, se celebraba. Cuando las unidades especiales irrumpieron, el caos estalló. Algunos intentaron escapar. Ninguno lo logró. 23 detenidos, todos vinculados de manera directa con la red de propaganda digital del CJNG. No eran simples aficionados. Eran piezas clave en la construcción del relato narco. Cada captura, cada decomiso, cada dato obtenido formaba parte de un mapa mayor. Un mapa que Harfuch leía con precisión matemática. El crimen organizado no solo había armado a sus soldados con rifles,
También había armado a sus jóvenes con teléfonos, cámaras, redes sociales. La caída del Gordo Arce ya no era un hecho aislado. Era el disparo inicial de una purga encubierta. Una limpieza interna diseñada para reestructurar la fachada pública del narco. Una eliminación selectiva de rostros que ya no servían o que, peor aún, podían poner en riesgo los nuevos pactos de poder. Mientras los medios de comunicación apenas comenzaban a preguntarse quién era realmente el Gordo Arce, Harfuch ya tenía en su escritorio los nombres de los siguientes objetivos. Cada influencer, cada creador de contenido, cada músico que había contribuido a enaltecer el crimen se encontraba ahora bajo lupa. La narrativa había sido el verdadero campo de batalla. Durante años, el narco había ganado no solo territorios, sino también imaginarios. Había convertido el crimen en aspiración, la violencia en estatus, la impunidad en éxito. Y para Harfuch, esa narrativa debía ser aniquilada con la misma dureza que un laboratorio clandestino. Así, la operación dejó de ser una respuesta inmediata. Se transformó en una estrategia de guerra cultural. Un plan maestro para decapitar la maquinaria de seducción criminal que había envenenado a toda una generación. Y la caída del Gordo Arce fue apenas el primer paso. Los teléfonos incautados en Zapopan y El Salto revelaron una verdad aún más alarmante. Muchas de las cuentas de mayor alcance en plataformas digitales, desde Miami hasta Medellín, operaban como satélites de la estructura mediática del CJNG. No eran influencers independientes, eran brazos propagandísticos. Los pagos no se realizaban mediante transferencias bancarias tradicionales. Se utilizaban criptomonedas, plataformas de lavado digital, contratos de marketing simulados. Todo diseñado para evadir controles y mantener la apariencia de legalidad. Todo diseñado para construir ídolos de sangre. Harfuch, al observar el entramado, entendió que la guerra sería más larga, más sucia, más peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. No bastaba con arrestar a operadores locales. No bastaba con decomisar armas o destruir bodegas de producción. Era necesario amputar la red continental, que daba al narco no solo fuerza física, sino también legitimidad cultural. El siguiente paso sería aún más audaz: llevar la guerra a las puertas mismas del imperio digital construido por el crimen organizado. El mapa secreto de la guerra digital. Mientras los titulares aún digerían el impacto de las primeras detenciones, Harfuch ya operaba en un nivel más profundo. Lo que encontró en los dispositivos incautados no era solo evidencia circunstancial, era el mapa completo de una red subterránea que había extendido sus tentáculos mucho más allá de Tlaquepaque. Cada fotografía, cada lista de contactos, cada grabación interceptada revelaba que el crimen organizado había profesionalizado su estrategia de manipulación cultural. No se trataba de publicaciones esporádicas. Era una operación coordinada, transnacional, diseñada para moldear mentalidades desde la adolescencia hasta la adultez temprana. Los influencers que parecían actuar por cuenta propia no eran más que nodos interconectados. Todos recibían instrucciones precisas: promover el estilo de vida narco, disfrazar la violencia de aventura, normalizar la corrupción como símbolo de éxito. No improvisaban, actuaban siguiendo guiones cuidadosamente elaborados. Los pagos se realizaban en criptomonedas, triangulados a través de mixers digitales. Los contratos eran firmados mediante agencias ficticias registradas en paraísos fiscales. Cada detalle había sido pensado para ocultar los verdaderos financiadores. El crimen organizado no solo había infiltrado las calles, había colonizado el ciberespacio. La investigación reveló que varias de las principales cuentas de contenido viral sobre el estilo de vida narco estaban operadas desde Miami, Medellín, Barcelona. Los responsables no eran celebridades espontáneas. Eran agentes culturales encubiertos, alimentados por una maquinaria invisible de poder. Ante este panorama, Harfuch no dudó. Solicitó cooperación inmediata con agencias internacionales, pero no mediante trámites burocráticos lentos. Envió evidencia concreta: capturas de pantalla de transacciones, grabaciones de conversaciones cifradas, rutas de lavado digital. No pidió ayuda, exigió acciones. En cuestión de horas, equipos de inteligencia de la DEA, Europol e Interpol se sumaron al operativo. Redadas simultáneas comenzaron a planearse en Estados Unidos, España, Colombia.
No se trataba solo de arrestar a individuos, se trataba de desmantelar una estructura global de propaganda criminal. Mientras tanto, en México, Harfuch desplegó su siguiente ofensiva: atacar los centros de producción audiovisual clandestinos que todavía operaban bajo la sombra. Las unidades tácticas fueron enviadas a Michoacán y Nayarit. El objetivo era claro: erradicar la fuente de contenidos que seguían intoxicando a los jóvenes. En Tepalcatepec, el hallazgo fue estremecedor. Más de 70 grabaciones inéditas mostraban escenas montadas de enfrentamientos, tiroteos, secuestros, presentadas como hechos reales. Los videos eran diseñados para glorificar la figura del sicario, para sembrar terror y admiración al mismo tiempo. Los escenarios eran profesionales. Utilizaban actores, en muchos casos menores de edad. Simulaban emboscadas, enfrentamientos armados, operaciones clandestinas. Cada video era cuidadosamente editado para viralizarse en redes sociales, impregnando el subconsciente colectivo con la narrativa del narco invencible. Además, encontraron listas de hashtags predefinidos, guiones detallados, simuladores de comentarios diseñados para manipular la percepción pública. No era solo entretenimiento, era ingeniería social. El operativo en Nayarit reveló un objetivo aún más siniestro. En una finca aislada, camuflada como terreno agrícola, operaba el servidor central de la red de medios del CJNG. Allí estaban almacenadas las copias de seguridad de más de 200 canales de YouTube, 130 perfiles de TikTok, 90 cuentas de Instagram, 40 páginas de Facebook. El cerebro digital del crimen organizado no estaba en Silicon Valley, estaba escondido en el corazón de Nayarit. El lugar estaba protegido con medidas extremas: sistemas de encriptación avanzados, redes privadas virtuales que dificultaban la detección, protocolos de autodestrucción en caso de allanamiento. Pero nada de eso detuvo a los equipos de Harfuch. En menos de 6 horas, el servidor fue neutralizado. Toda la estructura digital del CJNG quedó expuesta. Cada vínculo, cada cuenta, cada operador. No solo en México, también en Colombia, España, Estados Unidos, Argentina. La caída de esa red significaba mucho más que perder canales de propaganda. Significaba perder la capacidad de fabricar héroes falsos. Significaba romper la ilusión que el crimen había sembrado en miles de mentes jóvenes. Significaba arrebatarle al narco su herramienta más poderosa: la narrativa. Mientras los operadores eran detenidos y los servidores incautados, Harfuch preparó el siguiente movimiento. Convocó a una comparecencia pública, sin discursos rimbombantes, sin anuncios grandilocuentes. Solo una frase que se clavó como una daga en el corazón del país: el narco no solo trafica muerte, también trafica mentiras. La declaración no tardó en hacer eco internacional. El New York Times habló de una estrategia de guerra cultural sin precedentes. Le Monde describió la operación como una campaña antiterrorista de escala continental. Incluso en México, donde el escepticismo reina, la respuesta fue inmediata. Por primera vez en décadas, alguien entendía que el crimen organizado no solo se combate en la sierra, también en los servidores, también en los algoritmos, también en las narrativas. Pero Harfuch sabía que la guerra apenas comenzaba. El siguiente objetivo era aún más ambicioso: destruir las fuentes de financiamiento que habían sostenido el imperio mediático narco. Porque detrás de cada video viral, detrás de cada influencer comprado, había dinero público malversado, contratos oficiales simulados, gobiernos locales cómplices. La batalla se trasladaría de las calles y las pantallas a los despachos, a los presupuestos, a las cuentas bancarias. Allí donde el narco había sembrado raíces invisibles durante años. Allí donde Harfuch planeaba arrancarlas de cuajo. El dinero que alimentaba la mentira. Con la red digital del CJNG colapsada, Harfuch puso en marcha la fase más delicada de su estrategia: seguir el rastro del dinero. Sabía que detrás de cada contenido viral existía un financiamiento invisible, una corriente subterránea de recursos públicos disfrazados de cultura, entretenimiento o desarrollo comunitario. La unidad de inteligencia financiera, trabajando a contrarreloj, rastreó una maraña de contratos adjudicados en los últimos 3 años a supuestas productoras audiovisuales en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Nayarit. Ninguna de esas empresas existía físicamente.
Sus domicilios eran lotes baldíos, casas abandonadas, oficinas fantasmas. El hallazgo era brutal. Al menos 17 municipios habían destinado recursos públicos a financiar campañas de promoción cultural que en realidad servían para producir contenido propagandístico al servicio del crimen organizado. Eventos musicales, festivales de arte urbano, talleres de prevención juvenil, todos utilizados como fachadas para infiltrar narrativas criminales en la sociedad. Los montos involucrados no eran menores. Algunos contratos ascendían a 2, 3 y hasta 5 millones de pesos. Dinero destinado originalmente a educación, deporte o salud pública, terminaba financiando corridos tumbados, videos de TikTok enalteciendo sicarios, transmisiones en vivo glorificando capos de plaza. Lo más devastador surgió de las auditorías. 2 diputados locales de Jalisco, uno en funciones y otro suplente, habían realizado transferencias personales a cuentas vinculadas a la producción de contenidos narco. No eran meros patrocinadores pasivos, eran piezas activas del engranaje de propaganda. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, videos, mensajes encriptados, registros de geolocalización. En una conversación interceptada, un operador criminal agradecía a uno de los legisladores por haber facilitado el financiamiento de un corrido dedicado a un jefe de plaza abatido meses atrás. Harfuch no necesitaba más. Activó una nueva fase del operativo, esta vez dirigida al corazón de la corrupción institucional. Agentes ministeriales catearon oficinas municipales en plena hora laboral. Incautaron computadoras, teléfonos, archivos físicos. Algunos funcionarios fueron esposados frente a sus empleados. No hubo contemplaciones, no hubo negociaciones. Cada detención era una advertencia. Ya no había fueros intocables. Ya no existían complicidades invisibles. La guerra contra el narco también se libraría en los escritorios de quienes, desde el poder político, habían permitido la contaminación del tejido social. Mientras las cámaras de televisión comenzaban a registrar escenas inéditas de alcaldes y regidores siendo arrestados por colaboración indirecta con el crimen, Harfuch operaba en un nivel aún más alto. En coordinación con agencias internacionales, ejecutó acciones simultáneas en Panamá, España y Colombia. En Panamá, se congelaron 3 cuentas bancarias con un saldo superior a $4 millones, vinculadas a una agencia de marketing registrada en Monterrey. En Madrid, se bloqueó el funcionamiento de una empresa de producción musical que recibía transferencias desde México bajo el concepto de difusión cultural, aunque en realidad se dedicaba a difundir corridos apologéticos. En Colombia, se desmanteló una red de estudios clandestinos que, bajo la fachada de productoras de reggaetón independiente, brindaban servicios audiovisuales a células mexicanas del crimen organizado. El golpe fue devastador. Por primera vez en la historia reciente, el brazo cultural del narco sufrió un ataque simultáneo en 3 continentes. El mensaje era claro: ya no había escondite posible, ya no había fronteras que pudieran protegerlos. Pero Harfuch no se conformó con operar a nivel macro. Sabía que la verdadera victoria no dependía solo de arrestos ni de decomisos. La victoria real se lograría en los barrios, en las escuelas, en las mentes de aquellos jóvenes que aún podían ser rescatados. Por eso, apenas concluida la operación financiera, decidió actuar en el terreno más sensible. Se presentó personalmente en una secundaria de Tepic, donde los informes de inteligencia habían detectado la circulación masiva de videos producidos por los influencers caídos. Sin escoltas visibles, sin discursos preparados, Harfuch reunió a los alumnos en el patio. No les habló de procedimientos judiciales ni de operativos espectaculares. Les mostró la otra cara de la narrativa que consumían: las víctimas olvidadas, las familias rotas, los niños huérfanos por culpa de aquellos a quienes seguían en redes sociales. Les habló sin adornos, sin eufemismos, sin promesas vacías. Les dijo con brutal honestidad que el narco no era una historia de éxito ni de glamour. Era una maquinaria de muerte que los utilizaría, los destruiría y los olvidaría en cuanto dejaran de ser útiles. Terminó su intervención con una frase que retumbó en todo el país: no vine a pedirles que me sigan, vine a pedirles que no se pierdan. Aquella frase, repetida en noticieros, compartida en redes sociales, analizada en columnas de opinión,
se convirtió en el emblema de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado. Una etapa donde la batalla principal ya no se libraba solo en las calles ni en las prisiones, sino también en las conciencias. Mientras tanto, los cerebros mediáticos detenidos comenzaban a ser trasladados a penales de máxima seguridad. El eco de sus voces digitales se apagaba una a una. Las cuentas intervenidas eran cerradas. Las redes de propaganda se desmoronaban. Sin embargo, Harfuch sabía que no podía bajar la guardia. La estructura era vasta, compleja, resiliente. Los tentáculos del narco habían penetrado los algoritmos globales. Habían creado aspiraciones falsas, héroes de barro, ídolos construidos sobre sangre. La reconstrucción apenas comenzaba. No bastaba con destruir los canales de difusión. Había que crear nuevas narrativas. Había que devolver al policía su lugar como héroe, al trabajo honesto, su valor como estandarte, a la verdad, su lugar como moda. La reconstrucción de una verdad robada. Con la red de propaganda pulverizada y los operadores financieros bajo arresto, Harfuch entendía que su verdadera tarea apenas empezaba. La caída del Gordo Arce había sido el primer disparo de una guerra cultural que no podía ganarse solo con cateos ni detenciones. Había que reconstruir desde las cenizas una nueva narrativa. La estructura criminal había convertido la imagen del narco en un producto aspiracional. La había vendido como éxito, respeto, riqueza. Lo había empaquetado en canciones, videos, redes sociales. La había infiltrado en cada rincón del entretenimiento juvenil. Y ahora, Harfuch debía revertir ese veneno. Debía arrancarlo de raíz. No bastaba con destruir las plataformas enemigas. Era necesario ocupar el espacio vacío. No permitir que la nostalgia por los influencers caídos se convirtiera en un nuevo mito. La reconstrucción debía ser inmediata, agresiva, inteligente. Desde la Secretaría de Seguridad se lanzó una estrategia nacional de contranarrativa. Equipos de comunicación especializados comenzaron a trabajar en campañas que glorificaran valores opuestos a los que el crimen había promovido durante años. Historias de policías honestos, historias de jóvenes que elegían caminos legales, historias de comunidades que resistían la tentación de la violencia. En redes sociales, perfiles oficiales y alternativos comenzaron a difundir contenido diseñado para recuperar el imaginario colectivo. Videos de rescates, de detenciones exitosas, de reconstrucción de comunidades devastadas por el crimen, todo producido con la misma calidad, la misma intensidad, la misma viralidad que antes utilizaban los narco-influencers. Pero Harfuch no apostaba solo a la propaganda institucional. Entendía que el cambio real debía nacer en la calle. Por eso, mientras sus equipos operaban en el ciberespacio, él volvía una y otra vez al terreno. Escuelas, centros comunitarios, colonias olvidadas. Allí donde el narco había sembrado su semilla, allí él plantaba ahora la semilla de la resistencia. Cada intervención era diferente. No repetía discursos, no improvisaba arengas vacías. Escuchaba primero, leía el ambiente, luego hablaba, con firmeza, con claridad, sin adornos. Su mensaje era simple. El crimen no era libertad, el crimen no era respeto, el crimen era muerte disfrazada. Las primeras respuestas fueron frías. La desconfianza era profunda. Años de abandono institucional no se borraban en una visita. Pero Harfuch no buscaba aplausos inmediatos. Sabía que esta era una guerra de largo aliento. Una guerra donde cada mente recuperada era una victoria más sólida que cualquier decomiso. Mientras tanto, las investigaciones sobre el financiamiento político de la red narco avanzaban. Nuevas detenciones se sucedían en Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Algunos alcaldes intentaron resistirse, otros intentaron negociar. Ninguno tuvo éxito. Harfuch no pedía explicaciones, pedía rendición incondicional. Los jueces, presionados por la contundencia de las pruebas, comenzaron a emitir sentencias históricas. Por primera vez en décadas, políticos, empresarios y operadores culturales vinculados al crimen organizado comenzaban a caer, no por portar armas, sino por portar mentiras. A nivel internacional, la operación liderada por Harfuch comenzó a ser citada como un modelo de combate al crimen del siglo XXI. Ya no se trataba solo de incautar cargamentos o abatir sicarios. Se trataba de desmantelar las narrativas que les daban poder, legitimidad y continuidad.
La prensa extranjera hablaba de una guerra cultural inédita. Académicos analizaban el fenómeno como una nueva fase en la lucha contra las estructuras criminales. Documentales comenzaron a producirse. Libros se empezaron a escribir. Pero Harfuch no se dejó deslumbrar. No se distrajo con reconocimientos ni titulares. Su objetivo seguía claro: destruir la maquinaria cultural del crimen, impedir su reconstrucción, plantar en su lugar una narrativa de vida, de respeto, de comunidad. No era un camino fácil. Cada avance provocaba reacciones violentas, intentos de atentado, campañas de difamación, amenazas contra su familia. Pero Harfuch no retrocedió un solo paso. Sabía que el precio de la inacción sería la rendición definitiva de una generación entera. Así, mientras las estructuras financieras del CJNG se desmoronaban, mientras las redes de influencers narco eran borradas una a una de la faz digital, Harfuch consolidaba el verdadero cambio, una ruptura profunda en la percepción social del crimen. Ya no era cool ser narco, ya no era aspiracional exhibir armas en redes sociales. Poco a poco, con cada operativo, con cada escuela visitada, con cada red desactivada, la narrativa de muerte perdía terreno frente a la narrativa de vida. La historia del Gordo Arce, que al principio parecía solo un ajuste de cuentas más, se transformó en el símbolo de algo mucho más grande. El inicio de una guerra cultural total. Una guerra donde las armas no eran solo rifles, sino palabras, canciones, imágenes, ideas. Harfuch había entendido que el narco ya no se combatía solo en la sierra o en las calles. Se combatía en los celulares, en las canciones, en los sueños de los adolescentes, y había decidido pelear esa batalla con la misma ferocidad que una ofensiva militar. Con el tiempo, las estadísticas comenzarían a reflejar el impacto. La incidencia de jóvenes reclutados caería. La glorificación del crimen en redes sociales disminuiría. La percepción pública sobre el narco cambiaría radicalmente. Pero Harfuch no mediría su éxito en números fríos. Lo mediría en miradas recuperadas, en proyectos de vida salvados, en futuros que ya no serían entregados como carne de cañón al crimen organizado. Cada victoria era silenciosa, pero se sentía como un grito de esperanza en las calles olvidadas. Así cerraba esta primera gran ofensiva. Los rostros anónimos de miles de familias marcaban, uno a uno, la verdadera dimensión de su batalla. Con estructuras digitales desmanteladas, redes financieras desactivadas, políticos corruptos procesados, narrativas criminales desarticuladas. No era solo una lucha contra cifras o estadísticas, era una guerra por devolver la dignidad a una ciudad que tanto había sufrido. ¿Es la caída del Gordo Arce solo una venganza entre cárteles? ¿O estamos viendo el inicio de una guerra cultural secreta? Cuéntanos qué piensas y no olvides dar like y suscribirte para más.